Declaración del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. El gobierno revolucionario de la República de Cuba sigue con suma preocupación los acontecimientos que tienen lugar en la hermana República de Bolivia y las presiones políticas, económicas y mediáticas a que es sometido el gobierno del presidente Evo Morales, que amenazan la integridad del país. Cuba denuncia la injerencia del gobierno de Estados Unidos y reitera que la situación creada en Bolivia debe ser resuelta por los propios bolivianos, en estricto apego a los principios de soberanía, independencia y autodeterminación. El orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia deben ser respetados. Cuba insta a la solidaridad continental, en tanto los hechos que exponen a Bolivia a una peligrosa escalada de violencia amenazan también la paz y la seguridad del continente y en especial de América del Sur, lo que solo servirá a los enemigos de la integración regional. Como se conoce, en los 9 departamentos bolivianos se encuentran trabajando colaboradores cubanos, quienes están total y exclusivamente dedicados a impulsar programas de salud y educación en beneficio de ese hermano pueblo. Ayer, día 12 de septiembre, la Brigada Médica Cubana llegó a los 17 millones de consultas. De acuerdo con las últimas noticias conocidas, 225 de los 327 municipios del país han alcanzado la categoría de libres de analfabetismo. Se han alfabetizado ya 664.000 bolivianos y a fines de este año será alcanzada la meta prevista de los 327 municipios en esa categoría, gracias a la cooperación de venezolanos y cubanos. Cuba reitera su disposición a continuar cooperando de manera desinteresada, con pleno respeto al principio de la no injerencia en los asuntos internos de Bolivia hasta que el gobierno y el pueblo boliviano así lo decidan. Nos satisfacen las noticias que van llegando sobre la marcha de los acontecimientos en estos instantes, el restablecimiento de la paz en el departamento de Pando, la continuación del diálogo y el acatamiento a las decisiones del presidente Evo Morales. El gobierno revolucionario de la República de Cuba reitera su más firme respaldo al gobierno legítimo del compañero Evo Morales, elegido y ratificado por amplia mayoría, y su solidaridad con el hermano pueblo boliviano. Firma General de Ejército Raúl Castro Ruz, La Habana, 13 de septiembre del año 2008. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. Ante la crisis provocada por opositores en Bolivia, miles de manifestantes se concentraron para apoyar al gobierno de Evo Morales. En el acto de la ciudad de Cochabamba, el presidente boliviano explicó que la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz, Phil Goldberg, responde a un problema de dignidad. A juicio del jefe de Estado, donde está el imperio no hay desarrollo, no hay superación, independencia, dignidad de un país. Aquí se trata de cómo liberarnos para impulsar nuestro propio desarrollo e igualdad. Asimismo, denunció que a pocas horas del retorno de Estados Unidos del dirigente cívico de Santa Cruz, Branko Marikovich, el pasado martes, hordas de vándalos y delincuentes sembraron el odio y el terror en esa oriental ciudad. Disturbios que luego se trasladaron a Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca. Reiteró que su gobierno promueve el diálogo y aspira a mantener buenas relaciones con todas las naciones, pero con respeto. Una creciente preocupación embarga al gobierno boliviano debido al incremento del número de fallecidos por armas de fuego en el norteño departamento de Pando, que hoy cumple su segundo día en estado de sitio. Y los bolivianos exigen el cese de los hechos violentos y saqueos de instituciones estatales que han tenido lugar en los departamentos de la llamada Media Luna. El gobierno de Evo Morales no solo tiene el respaldo de la mayoría del pueblo de la nación andina, sino también de los países latinoamericanos. Los 5 volverán. Así comenzó en Bolivia la tercera jornada mundial de solidaridad con los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio. Integrantes del movimiento boliviano de solidaridad con Cuba, padres de jóvenes que estudian en la isla y residentes cubanos en esta nación, entre otros, marcharon por una céntrica avenida de la ciudad de La Paz hasta llegar a la Embajada de Estados Unidos. ¡Libertad! ¡Libertad! Frente a ella tuvo lugar un mitin en el que se reclamó la liberación de los 5 que cumplen 10 años de injusta condena por tratar de evitar actos terroristas promovidos por la mafia cubano-americana radicada en Miami. Creemos nosotros que la revolución cubana tenía pleno derecho a
infiltrarse y lograr la información para impedir que los actos de violencia y terrorismo de estas mafias se puedan cumplir en el suelo cubano. Este día el embajador cubano en Bolivia, Rafael Dauzá, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció las violaciones cometidas en el proceso contra los héroes cubanos y la conducta viciada de la Fiscalía norteamericana. Todo el proceso seguido contra ellos solo se explica por la ausencia de ética del gobierno de los Estados Unidos. Nunca hubo justificación para su arresto, ni para el fraudulento espectáculo judicial, ni para las condenas y sentencias que le fueron impuestas. Rafael Dauzá llamó a convertir esta jornada de solidaridad en una campaña de esclarecimiento de la verdad y agradeció las innumerables muestras de apoyo recibidas por los 5 en Bolivia. Poco a poco va cayendo el muro de silencio que han tendido las autoridades norteamericanas sobre el caso de los 5. Manifestaciones como esta demuestran que la lucha por la liberación de los antiterroristas cubanos cobra fuerza en todo el mundo. Desde Bolivia, José Pérez, Joan Pérez y Alain Jiménez. Sistema informativo de la televisión cubana. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. Y los presidentes de Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, confirmaron su participación en la reunión convocada para mañana en Chile para analizar la situación política de Bolivia. La presidenta chilena Michelle Bachelet, quien encabeza temporalmente UNASUR, declaró que los países sudamericanos aspiran a encontrar soluciones para que el democrático país de Bolivia mantenga la paz. Por su parte, el presidente Hugo Chávez rechazó declaraciones de opositores bolivianos que lo acusan de entrometerse en los asuntos internos de Bolivia y los instó a denunciar al gobierno de Estados Unidos por su apoyo a las acciones de violencia de la oposición en la nación boliviana. Y Venezuela decidió otorgar la Orden del Libertador a los 5 antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos en el contexto de una campaña nacional que denuncia el enfoque selectivo de Washington sobre el terrorismo. Al dar a conocer la decisión de entregar a los 5 cubanos la máxima distinción del Estado venezolano, el presidente Hugo Chávez indicó que obedece al reconocimiento a su heroísmo y a su sacrificio. La distinción a los 5 cubanos, en el caso venezolano, constituye además de reconocimiento al sacrificio, una denuncia a la política selectiva de Washington en relación con el terrorismo que motiva una amplia campaña de solidaridad en el país sudamericano. Váyanse al carajo, yanquis.